¿Aló? Ya. ¿Aló, aló? Ya, ahí sí. Vamos a grabar la clase de hoy día para no atrasarnos. Ya, compartí el Power. Esto es lo que estuvimos viendo en el control, ¿ya? Y en general uno puede modelar cualquier línea de transmisión o cable, lo que sea, en base a una configuración de inductores y condensadores. Y en general siempre esto va en cascada. Y también veíamos de que cada bloque, ¿cierto? Nosotros podemos obtener o identificar que la función de referencia se va repitiendo, por lo tanto, el orden del sistema va a depender de la distancia, ¿ya? Más distancia, obviamente, involucra una mayor cantidad de elementos en cascada y por lo tanto la función de referencia nos va a quedar, ¿cierto?, en función del orden. Que se refiere, ¿cierto?, al exponente que nosotros estamos calculando el sistema. En este caso nosotros teníamos una configuración que se podría, ¿cierto?, entender como divisor de voltaje pasando todo al dominio de Fourier. Y por lo tanto hacemos la equivalencia, ¿cierto? Y generalizamos con esta ecuación. ¿Ya? Lo importante es que, como les decía, aquí uno puede tener la configuración del orden. ¿Ya? A medida que va aumentando el orden, ¿cierto? Veíamos que era un filtro cuya frecuencia de corte iba cambiando a medida que aumentaba el orden. ¿Ya? El decaimiento, ¿cierto? Era más fuerte, la pendiente aumentaba en función de su orden. ¿Ya? Eh, y nosotros partíamos con la determinación de la frecuencia, que es denominada la frecuencia de resonancia, que es donde el sistema es indeterminado para esta configuración. ¿Ya? Pero en realidad lo que ocurre es que el modelo equivalente incluye resistencia. Y esto después nosotros lo hicimos, ¿cierto? Haciendo, ¿cierto?, la sumatoria del R más J mega L, ¿ya? Y el C, que siempre se acostumbra a modelar una resistencia que va en paralelo al condensador. Ahora, si no lo ponen en serie, tampoco no es problema, depende del modelo que uno esté usando, ¿ya? Pero no hay problema en que la resistencia, por ejemplo, aquí la O, sea en serio con el condensador, pero en general, como es 1 partido por J omega C, uno acostumbra a escribir O, y de hecho, más que resistencia, se utiliza admitancia, ¿ya? Que sería 1 partido por O. ¿Ya? Esa es como la regla general, pero en términos de ecuación no hay diferencia, ¿ya? Ahora, lo que estoy tratando de decir es que cuando uno tiene un sistema, ¿cierto? Principalmente un canal de comunicación, en principio un cable como este, ya aquí el cable coaxial RG58, eh, viene siempre el esquema completo con resistencia. Ahora, lo que uno hace, ¿ya?, para hacer el análisis, ¿cierto? Una cosa es identificar las etapas que componen el circuito básico, ¿cierto?, que se va a repetir. Pero posterior a eso, lo que uno hace es eliminar la resistencia, perdón, ¿ya? Y trabajar sobre esta red, ¿cierto?, que elimina la resistencia, y nosotros lo hacemos, ¿cierto?, para determinar la frecuencia de resonancia del sistema. Con eso en mano, ¿cierto?, después uno hace la incorporación de resistencia y ve, ¿cierto?, de que efectivamente la función de referencia aparece también el término ya donde está reflejada la frecuencia de resonancia, y obviamente ahí la interpretación ya no va a ser que va infinito, sino que va a depender de cómo es la configuración del sistema. Pero lo importante es que nosotros vamos a hacer un gráfico en términos del sistema sin pérdida, que eso es lo que presenta la resistencia, un sistema más ideal, ¿ya? Pero que nos da cuenta de que es clave conocer este término de aquí, que es el 1 partido por raíz de C, la frecuencia de resonancia. Porque cuando nosotros hacemos los gráficos, ¿cierto?, de función de transferencia, nosotros lo hacemos entre 0 y 2 veces este valor, ¿ya? Como nosotros usamos valores unitarios, ¿cierto?, inductor igual a 1, condensador igual a 1, la frecuencia en radianes por segundo sería 1, y nosotros hacemos gráficos de 0 hasta 2. ¿Ya? En general sería de 0 hasta 2 dividido por raíz de LC. Eso nos ayuda para hacer la construcción de estos gráficos, que es lo mismo. Nosotros vamos a partir de 0, vamos a pasar por 1 partido por raíz de LC, ¿cierto? Y vamos a llegar al máximo, que es 2 partidos por raíz de LC. Eso como en términos generales. ¿Ya? La idea de la clase hoy día era analizar otra configuración que se utiliza más para modelar lo que es la antena de radiofrecuencia. En este caso tenemos
los tres elementos, ¿cierto? La resistencia, el condensador y el inductor. Y el objetivo es obtener la función de transferencia del sistema. ¿Ya? Al igual que el caso anterior, ¿ya? Bueno, que en realidad no se presentó como metodología, pero la idea sería, ¿cierto? Trabajar sin lo que es pérdida. ¿Ya? Entonces nosotros seleccionamos todo. Esto ni siquiera lo agrupé. Agrupar. Y como les decía, independiente de donde esté ubicada la resistencia, nosotros lo que hacemos es, a partir del circuito que nos dan, sacamos la resistencia. ¿Ya? Y eso porque nos da la facilidad de poder trabajar analíticamente la ecuación. ¿Ya? Ahora, obviamente aquí nosotros lo que vamos a hacer es eliminando un poco, ¿cierto? El trabajo de sacar la función de transferencia, copiar el mismo bloque, ¿cierto? Llevarlo al plano de frecuencia, porque eso ya de alguna manera ya está hecho, ya lo podemos hacer mentalmente. O sea, eso significa que nos podemos ahorrar algunos pasos, ¿ya? Entonces, partiendo primero con el circuito solito, sin resistencia, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta que esta es una configuración en paralelo, ¿ya? De las dos, de los dos elementos pasivos. ¿Ya? Al estar en paralelo, ¿cierto? Nosotros hacemos 1 dividido por 1 sobre la impedancia esta que es J omega L, más 1 sobre J omega C, por lo tanto me queda J omega C. ¿Ya? Entonces aquí voy a incluir otra diapositiva. Esta función de transferencia, entonces, la podemos acomodar un poquito, ¿cierto? La trabajamos algebraicamente y obtenemos esta ecuación de aquí, ¿ya? Que es la misma, pero trabaja algebraicamente. Multiplicamos por omega, ¿ya? Omega cuadrado nos queda y nos queda el LC. Evidentemente es cierto que aparece nuevamente el término de la frecuencia de resonancia, que es 1 partido por raíz del LC, que es exactamente lo que hemos visto. O sea, ya sea que tengamos una configuración divisor de voltaje, ¿ya? O como está aquí, o en paralelo, ¿cierto? Como está acá, nosotros vamos a tener siempre la aparición de la frecuencia de resonancia que está dado por el valor de la inductancia y del capacitor, ¿ya? Ahora, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que esta función de referencia, si lo evaluamos en cero, esto no va a quedar cero, ¿cierto? Si lo evaluamos en 1 partido de raíz del LC, esto se va a infinito, ¿ya? Y va a lucir exactamente como lo habíamos visto en clase anterior, o en el control, ¿cierto? Que justo en la frecuencia omega LC, como yo uso valores 1, esto se indetermina, ¿ya? Dependiendo de los valores que nosotros le demos, ¿cierto? A la frecuencia, esto va a llegar a un valor muy grande, donde se indetermina. Entonces eso nos da una idea de cómo está funcionando el sistema. Tenemos la ecuación de transferencia inicial y ahora lo que podríamos hacer es calcular, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando incorporamos la resistencia que está en el esquema original? Como les decía, este es un procedimiento que nos ayuda harto porque podemos visualizar de que efectivamente tenemos una frecuencia de resonancia. La resonancia es 1 partido por raíz del LC. Es importante hacerlo porque es probable que tengamos una resonancia distinta del 1 partido por LC, sea una combinación distinta, por ejemplo, L dividido por C, C partido por L, raíz cúbica, ¿ya? Va a depender mucho de la configuración que tengamos nosotros en el circuito aquí, ¿ya? Ahora, como esto de aquí es en paralelo y nos da esta ecuación de acá, nosotros lo que hacemos ahora es incorporamos la resistencia, ¿ya? Y la función de transferencia la podemos obtener incluso, ¿cierto? A partir del resultado anterior de esta forma. Nosotros tenemos la función de transferencia, ¿cierto? Observamos que la función de transferencia que ya teníamos pasa a ser, ¿cierto? Una impedancia en frecuencia o en el dominio Fourier, y ahí tenemos un divisor de voltaje con esa resistencia, ¿ya? Yo no le había puesto el R a la resistencia, pero se entiende que es R. ¿Ya? Con eso entonces nosotros tenemos un divisor de voltaje, ¿cierto? Ya sabemos que aquí la razón entrada-salida va a ser HDR ahora, que incluye la resistencia.
la salida, ¿cierto? Al ser un divisor de voltaje, tiene el H de omega arriba, que ya habíamos calculado, ¿cierto? Y le sumamos, ¿cierto? El R con la función de referencia que ya teníamos. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente trabajo el algebraico y tenemos esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces es como que uno hiciera el cálculo dos veces, ¿ya? Pero es importante porque ya uno sabe de que aquí aparece el término, ¿cierto? De la frecuencia de resonancia. Ahora, en este caso, si nosotros reemplazamos el 1 partido raíz del C, ¿cierto? Esto nos va a quedar 0 y nos va a quedar 1. ¿Ya? Entonces, para la frecuencia 1 partido raíz del C, esto nos va a quedar como amplitud máxima igual a 1. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el gráfico de esta ecuación, ¿cierto? Vamos a tener el modelo de lo quiero copiar, de este circuito, ¿ya? Y nos vamos a trasladar al Excel. Un segundito. Ahí está. Entonces vamos a compartir el Excel. Creo que ese. Sí, ahí está. Me demoré. Ya. Entonces ahí tenemos la red, ¿cierto? Aquí tenemos primero la función de referencia del sistema. Al igual que en los casos anteriores, yo elegí, ¿cierto? Un incremento de frecuencia. Calculé en base a un numerito, ¿cierto? Que voy ir modificando. 30, 10. ¿Ya? Y la idea es que sea entre, fíjense, como yo elegí 30 valores, ¿ya? La idea es que llegue hasta dos veces, ¿cierto? El, aquí está el 2, dos veces el valor de la frecuencia que está de aquí, la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Recuerden que el circuito sin el R. ¿Ya? Y ahora, como se ve claramente aquí, tenemos el 0, ¿cierto? Justo en la frecuencia de resonancia. Aquí es 1 para el índice, ¿cierto? 15. Y para evitar, ¿cierto? Que se vaya hacia abajo y nos muestre el divisor o el dividido por 0, nosotros le ponemos un numerito cercano, ¿cierto? Y ahí nos da eh, un número más discreto o más bajo. Pero claramente nosotros tenemos la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿cierto? Con el HDR, que era, incluyendo resistencia, era hacer un divisor de voltaje, y aquí tenemos la ecuación. Esta de aquí lo vamos a ver por acá. Tenemos, perdón, en vez de la ecuación, el gráfico, ¿cierto? De la función de transferencia, incluyendo la resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Cuando nosotros estamos justo en la frecuencia de corte, nosotros tenemos la amplitud máxima. ¿Ya? Y eso significa que es máxima transferencia de energía. ¿Ya? Eh, si nosotros a medida que vamos haciendo la resistencia más pequeña, por ejemplo 0.01, ya esa figura se va distorsionando. ¿Ya? Y si lo hacemos más grande, ¿ya? Aparece, ¿cierto? La símil de estación en la calle. Y eso pasa porque si el valor de resistencia es bajo, o sea, si es grande, básicamente no está haciendo una atenuación del sistema. Eh, Aunque en este caso, si la resistencia es grande, nosotros igual tendríamos el valor del pic, ¿cierto? Al máximo si le ponemos 15 aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el divisor por 0 y aquí se nos mantiene en 1. ¿Ya? Eso significa que nuestro sistema se está comportando como para esa frecuencia, ¿ya? Como un sistema que deja pasar, como un filtro pasabanda, ¿ya? Deja pasar solamente esa frecuencia. Recuerden que aquí le voy a cambiar un poquito, 15.002. ¿Ya? Este prácticamente no cambia. ¿Y por qué es un filtro pasabanda?
¿Ya? Miren, si nosotros cambiamos la inductancia 2, ya lo que estamos haciendo básicamente es cambiar, ¿cierto? El valor de la frecuencia donde está, porque la frecuencia, recuerden que está dado por esto, LC, en radianes por segundo. Si nosotros calculamos, ya le ponemos la fórmula 1 dividido por la raíz de L por C, nos queda 0.07 radianes segundo. ¿Ya? Este sería el omega. Si nosotros queremos calcular en Hertz, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es el valor anterior. Tenemos que dividirlo por 2pi. 2 por, creo que es pi, así. Ahí está. Y ahí lo tenemos en radianes segundo. Y aquí lo tendríamos en Hertz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos a un valor más real, ¿cierto? Un milihenry. ¿Ya? Ya, ahí tenemos 5 Hz. Si te lo subimos a 1 menos 3, aquí le voy a poner notación científica para que se vea. Ya. Notación científica. Y ahí tenemos valores más reales y tenemos 159 Hz. Demos un valor más chiquito. E elevado a menos 6. 1 E elevado a menos 6. ¿Ya? Y esto lo voy a anotar con notación de científica. Un poquito más chico. 1 E menos 7. 1 E menos 7. Ahí está. Este de aquí sería un megahertz. ¿Ya? Fíjese que estaríamos justo en la frecuencia de 1 megahertz. Bueno, 1.6. ¿Ya? Radianes por segundo sería justo un mega. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que estamos haciendo ahí es nosotros sintonizar, ¿cierto? Una frecuencia específica. A ver si podemos dar otro valor. Este sería... Estos números a veces se complican, ¿no? Cuando los ves. Vamos a dividir este por 6. 1 es 6. ¿Ya? Y estaríamos hablando de megahertz. 1,59 por... el número normal. Número. Sin decimales. 16 megahertz. ¿Ya? Si este lo aumentamos un poquito, menos 8. 50 megahertz. Menos 9. Esto solamente para ponerle el número. Entonces, por ejemplo, para esos valores de inductancia y capacitancia tendríamos en este caso 159 MHz. ¿Ya? ¿Qué pasa si este le ponemos 0,5, 0,3? Ahí está. ¿Ya? Y ahí tendríamos, por ejemplo, una estación, una frecuencia de una radio que esté en 91.89 o 91.9 MHz. ¿Ya? ¿Qué pasa con el gráfico? A ver si podemos ajustar la escala para que quede fija. Ahí está. Va a dar formato al eje. Que no sea automático. Opciones del eje. Este que sea 108 elevado a 6. Desde 88 es 6. ¿En cuánto estamos? Ok, porque esto es más grande. 8.7 hasta 18 es 7. ¿Se ve?
5E7. Cinco E5. No es 0, ¿no? Restablecer el máximo. Restablecer. No, es que te quede en 0, ¿no? Ahí está. Que sea hasta 142. ¿Se alcanza a ver? Ahí sí. Que quede fijo. Y que quede en 0. Ahí está. ¿Por qué lo dejé fijo? Porque así nosotros vamos a ver viendo, por ejemplo, si yo lo bajo, ¿cierto? A 2, se desplaza, ¿cierto? Y aumenta la frecuencia. Fíjense lo sencillo del sistema, porque yo lo puse de 3 a 2. Le voy a poner 3.24, ya, 102 MHz. ¿Qué estoy haciendo aquí? Seleccionando una banda. Ya, y así es como funciona la recepción perdón, ya sea televisión, radio. ¿Ya? Si se fijan, esta señal de aquí, si yo lo cambio abruptamente a 1, se va a desplazar, ¿cierto?, a la derecha. Mientras más chiquitito, a la derecha, porque es inversamente proporcional, hasta 159.2 MHz. ¿Ya? Y si yo lo voy subiendo, 15, 15, 16, se va corriendo paulatinamente. Ahora voy a poner un número más grande, 3. ¿Ya? 5. Entonces tenemos el desplazamiento, fíjense, en frecuencia de este filtro pasabanda. Ya tiene una frecuencia ajustable, ¿cierto?, por los LC. Ahora, yo estoy cambiando solamente la capacitancia, da lo mismo si cambia la inductancia y la capacitancia, pero en general, en la práctica, lo que ocurre es que se cambia la capacitancia, ¿ya? Esto sería un filtro sintonizado, un filtro pasabanda, que se ajusta a una frecuencia, y fíjense, como tiene una frecuencia de resonancia, justo la frecuencia de resonancia tiene máxima transferencia de energía, y para el resto es 0, pasa a ser como un filtro ideal, siendo que es de orden 2, pero es una adaptación, ¿cierto?, de un sistema que tiene una frecuencia de resonancia, una impedancia infinita, que configurado, ¿cierto?, de esta forma, nos permite hacer una máxima transferencia solo para una frecuencia particular. Ya, aquí nosotros en este caso tenemos 72, déjeme ponerle 4, 3, que esté dentro de la banda de los 88, 91.9 MHz, y hay uno, ¿cómo funciona esto de aquí? Funciona como una antena, ¿cierto?, que el inductor es una bobina, condensador un capacitor, y que nosotros podemos tenerlo, ¿cierto?, con un cablecito, ¿cierto?, como se utiliza, o se utilizaba antes. Y ya tenemos la recepción sola de la señal. Cada estación, recuerden que en el espectro en frecuencia está utilizando una banda específica diseñada o asignada para cada estación, televisión o radio, ¿ya? Y a través de una antena, de un circuito, lo que nosotros tenemos un filtro pasabanda que recoge o deja pasar solamente esa banda transmitida, ¿ya? Entonces, recapitulando, cuando tengamos un circuito como este, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que trabajarlo sin lo que son los elementos resistivos, obtener la de referencia inicial, obtener la frecuencia de resonancia, verificar qué sonido termina, ¿ya? Es importante obtener esta ecuación de aquí, la frecuencia de resonancia, porque es posible que sea otra combinación, 1 partido por L, C partido por L, L partido por C, raíz cúbica, etcétera. Ya va a depender de la configuración del circuito, ¿no? Y obviamente a partir de eso nosotros completamos, ¿cierto?, la función de transferencia que tengamos que resolver. En este caso era un divisor de voltaje, ¿cierto?, con la resistencia. De ahí obteníamos una función de transferencia que hace que tengamos esta ecuación de acá, ¿ya? Arriba yo hice la frecuencia, perdón, el espectro de frecuencia solo de la red LC, ¿ya? Y aquí va incluido con la resistencia, que es el efecto práctico, ¿ya? Y uno puede observar que a medida que pone los valores, ¿cierto?, el valor máximo de amplitud, ¿cierto?, se produce cuando se determina, o sea, la frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia nos determina, ¿cierto?, dónde el filtro, que es un filtro pasabanda, deja pasar la señal, y con eso tenemos máxima transferencia de potencia. Esto es la base del sistema sintonizador. Ahora, cuando uno piensa, ¿cierto?, en los celulares y todo eso, el principio es exactamente el mismo, ¿ya? Se reemplaza todo esto, lo que es antena física, por circuito, ¿cierto?,
toda antena tiene un circuito equivalente y eso es lo que va, un circuito integrado, me refiero. Eso es lo que va integrado dentro de lo que es la placa de celulares. Ahora, físicamente, ¿cierto? Ustedes saben que una antena o las ondas eléctricas o electromagnéticas o radiofrecuencia dependen, ¿cierto?, de la longitud de onda y de la frecuencia, que son inversamente proporcionales, ¿no? Recuerden que la frecuencia es la velocidad de la luz dividido por la longitud de onda. Recordar que la longitud de onda, al ser inversamente proporcional a la frecuencia, para una frecuencia mayor, vamos a tener una longitud de onda pequeña. Entonces, aquí nosotros, si tenemos 90, casi 92 MHz, ¿cierto? Nosotros tenemos que sacar el inverso. Vamos a calcular. Y ahí tendríamos la longitud de onda, debería ser respecto a eso, ¿ya? Del sistema. Entonces, recordad que aquí falta el cálculo de el C. Ya, F, recuerden que F es igual, lo voy a anotar así, F igual a C partido por lambda, que es la longitud de onda. Entonces, para calcular el lambda, lo que tenemos que hacer es, ¿cierto? Dividimos por la frecuencia y nos falta la velocidad de la luz. Deme un segundo. Este es 3. Es 8. 300. Ahí está. Y nos da 326 metros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que de alguna forma nosotros tenemos que tener una antena de 3 metros, ya, para capturar esa antena o esa radiofrecuencia. Y eso obviamente afecta si nosotros tenemos una frecuencia más pequeña. Si tenemos una frecuencia más grande, ¿cierto? A ver, este está calculando respecto de... Es aquí. Y aquí le vamos a poner, en vez de ahorrar, si tenemos, por ejemplo, giga, 2 gigas, pero bueno, 2 gigas de lado no es, ¿ya? Tenemos una antena, o se requiere una antena, ¿cierto? De, por longitud de onda, ¿cierto? 1.5, lo vamos a dar como número, 0,15 metros, 150 milímetros, ¿ya? De ahí no es que sea directa una antena que va a usarse de 3,26, hay unas proporciones, ¿cierto? Lambda cuarto, lambda octavo, que es lo que permite, en definitiva, dependiendo del tipo de antena, nosotros sacar un valor. En la práctica, podemos tomar este y dividirlo por 4, pensando en un lambda cuarto, ¿ya? Y eso de alguna forma nos daría una idea real de cuánto sería una antena física, como decía, dependiendo de la tecnología, pero en este caso podemos sacar una estimación del lambda cuarto, ¿cierto? Y decir que necesitamos una antena de 81 centímetros, ¿ya? Versus una de 3 centímetros, ¿ya? Y obviamente, dependiendo del, como le decía, el diseño, esto puede ser mucho más pequeño todavía. Recuerda que este eran 15 centímetros, y lo estamos bajando a 3. Y es probable que la antena que tengamos en el celular sea incluso más pequeña, 3 centímetros, pero ya pensar en una antena de 3 centímetros es bastante portátil, ¿no? Eso hace que los celulares sean cada vez más pequeños, pero obviamente con el uso de una frecuencia grande, ¿no? De hecho, si usamos 10 gigas, 8 gigas, 30 gigas, ¿ya? Eso provoca que la antena sea mucho, mucho más pequeña, ¿ya? Entonces hay una relación inversa. Por eso cuando uno se va a frecuencia baja, kilohertz, está pensando en una antena mucho más grande, ¿ya? Recuerden que la longitud de onda es el largo de la onda, ¿ya? Hace referencia de que, por ejemplo, una antena, esta sería radio, FM, este sería celular, de 1 giga, ¿ya? Significa que esa es la distancia física que tiene la longitud de onda, ¿ya? Si uno pensara
¿Cuál es el señal llega más lejos? Obviamente en este caso FM comparado con el celular, ¿ya? Porque este necesita 3 metros, ¿ya? De alcance, se podría decir. Mientras que el celular requiere mucho menos, ¿ya? Recuerden que a partir de este valor nosotros estamos sacando una estimación de cómo sería la longitud de física de una antena, ¿ya? Por lo tanto, al tener, ¿cierto?, una distancia mucho menor, nosotros requerimos o se necesita que las antenas, ¿cierto?, repetidoras estén mucho más cerca para evitar, ¿cierto?, superar las normas que están impuestas sobre la potencia de transmisión de las señales de microondas, ¿ya? Y el FM obviamente tiene un mayor alcance. Si uno empieza a bajar la frecuencia, ¿cierto? Cada vez va a encontrar que, por ejemplo, un radioaficionado que está en los kilohertz va a tener un alcance mucho mayor, pero solamente por una cuestión física de estructura de la onda. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. Espero que esta clase la puedan ver y que les sirva. Cualquier duda me la hacen saber después en clase mañana. Nos vemos, jóvenes, que les vaya muy bien. Como les decía, cualquier duda o consulta me la hacen en clase mañana.